Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición estar recibiendo la palabra de Dios. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Continuamos con la serie que iniciamos hace unas pocas semanas, basada en la segunda carta a los Corintios. Estamos estudiándola versículo a versículo, tal y como estudiamos la primera carta, tal y como estudiamos todo el libro de los Hechos. Ha sido una bendición, al menos para mi vida, y estoy seguro que para la suya también, el poder estudiar, meternos en el texto, estudiarlo en su contexto y extraer de allí enseñanza, no solo conocimiento intelectual, sino aplicación para nuestra vida. Y por esto a la serie de Segunda de Corintios le hemos puesto un título que es Cuidando el Rebaño. Este es el título que le hemos puesto nosotros a esta serie. Por supuesto, este título no está en la Biblia, sino es un título que le hemos dado para saber de qué va, de qué se trata esta segunda carta a los Corintios. Ese es el tema número 4, que se titula a forma de pregunta: ¿a qué huele tu vida? Vamos a tomar como base el versículo 14 del capítulo 2, aunque vamos a abarcar desde los versículos 12 hasta el 17. Dice así, 2 Corintios 2:14: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Acompáñame a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Hoy queremos, Señor, disponernos para recibirla, para que ella nos hable a nosotros. En vez de leerla a nosotros únicamente, queremos dejar que ella nos lea a nosotros y que nos muestre lo que necesitamos cambiar, aquello que necesitamos ajustar en nuestra vida, lo cual sin duda sabemos que está ahí y que necesita ser transformado, pues tú no has terminado con nosotros, aunque confiamos en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así dice tu palabra y así nosotros lo creemos y hacia eso nos movemos. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los síntomas que distinguen más el COVID-19 es la pérdida del gusto y del olfato. No voy a preguntar cuántos tienen COVID porque pues no, o a cuántos ya les dio. Es lamentable, ¿no? Nosotros lo tomamos ya un poco más relajado porque muchos de nosotros ya pasamos por ahí y salimos, pues gracias a Dios, bien de eso, ¿no? Pero uno de esos síntomas más característicos de esta enfermedad, pues es la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Solo cuando perdemos el olfato, solo cuando perdemos el gusto, lo podemos valorar, ¿cierto? Siempre lo tenemos ahí, y cuando no lo tenemos es cuando más lo valoramos. El ser humano es capaz de percibir un rango de 5,000 a 10,000 olores diferentes, de 5,000 a 10,000 olores diferentes. Y el Señor depositó este sentido del olfato con un propósito, lo depositó en nosotros como una bendición, diga como una bendición. Principalmente el Señor depositó este sentido del olfato y también el sentido del gusto y todos los sentidos, pero específicamente el del olfato para la supervivencia. ¿Por qué? Porque a través del sentido del olfato podemos percibir, por ejemplo, si un alimento está descompuesto. Cuando nos lo vamos a llevar a la boca, lo olemos y nos da ese olor de repulsión y ya no nos lo comemos y nos podemos, por supuesto, enfermar si lo ingerimos, o si hay algún tipo de sustancia que es nociva para la salud. El otro día, cuando alguien que está aquí presente, no voy a decir quién, le dio este virus, se contagió de este virus, estaba con un bote y pensaba que era un líquido que se podía beber y en realidad era cloro. Entonces, como no tenía el sentido del olfato, pues por poco y se lo bebe, ¿no? Pero también, además de este sentido del olfato, de que sea para supervivencia, para supervivencia, también es para deleite. Colabora con el sentido del gusto en la percepción de los sabores. Si tenemos el olfato, tenemos el gusto y colabora para que podamos, pues, disfrutar de los deliciosos sabores que las comidas traen. Y esto es una bendición también, porque imagínate que toda la comida supiera lo mismo o que no supiera nada, ¿no? Sería medio aburrido, pero el Señor puso a nosotros el olfato, el gusto para que podamos disfrutar de los alimentos. Y hoy no vamos a hablar del sentido natural del olfato, más bien vamos a usarlo únicamente como una referencia para la enseñanza espiritual que el Señor tiene para nuestras vidas. Todos sabemos aquí que hay olores agradables, piensa en el olor que más te agrade, y hay olores también desagradables, no pienses en esos. Si nuestra vida fuera un olor, tu vida, mi vida, ¿sería agradable o sería desagradable?
Pablo se refirió en esta segunda carta a un escrito duro, a un escrito, una carta dolorosa, le llaman algunos. Esta carta o este escrito doloroso fue enviado a los corintios. En este escrito, el apóstol Pablo les mandó que perdonaran, que consolaran, que afirmaran el amor para con un miembro de ahí de la iglesia que había pecado y que había causado dolor tanto a Pablo como a toda la iglesia. Dicho ofensor ya se había arrepentido, ya había recibido esta exhortación hecha por muchos, tal y como lo dijo el apóstol Pablo. Y ellos todavía no lo habían perdonado, aunque ya se había arrepentido, estaban pues ahí como que haciéndolo sufrir un poquito más. Pero Pablo les dice: hey, afirmen su amor para con él. El propósito de la disciplina no es castigar, sino es perdonar, es restaurar. Así que pues yo ya lo perdoné, ustedes perdónenlo porque ya se arrepintió. Y les enseñó que si ellos no lo hacían, Satanás iba a ganar ventaja con ellos o para con ellos. Así que vamos a adentrarnos ahora en los textos que vamos a considerar. Versículo 12 de 2 Corintios capítulo 2. Dice así Pablo después de esto: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí Pablo vuelve a abrir un tema que ya había hablado en el capítulo 1 de esta primera carta o segunda carta. Este tema eran las aflicciones del ministerio. Piénsalo, Pablo se había ido y ellos ya no habían visto más a Pablo. Y Pablo, a través de este escrito, les dijo en el primer capítulo: ustedes no me han visto, y no es porque yo ande por allí paseando en Hollywood, ¿verdad? En Rodeo Drive, comprando ahí en las tiendas de diseñador. Más bien, yo he estado haciendo la obra del ministerio y he estado atravesando por muchas dificultades en esta labor, en este trabajo de predicar el evangelio. Y predicar el evangelio era la razón de ser de Pablo. Él decía: para mí el vivir es Cristo, y Cristo crucificado, y predicar el evangelio es para lo que el Señor me ha apartado, me ha separado, me ha llamado. Así que yo no tengo ninguna otra cosa que hacer sino predicar el evangelio. Y no solo debe de ser la razón de vivir de Pablo, debe de ser la razón de vivir de todo creyente. ¿No crees? Todo creyente debe de tener esta razón de vivir: Cristo y su evangelio, vivir para predicar su evangelio. Ahora quiero aclarar que no todos somos llamados para trabajar de tiempo completo como pastores y como maestros. Vemos en la Biblia que es lo ideal que un ministro trabaje de tiempo completo. El apóstol Pablo lo dijo así: los que predican el evangelio, que vivan del evangelio, que su sustento salga de allí, porque un ministro que está de tiempo completo en el ministerio puede ser más eficaz, tiene mayores herramientas. Y vemos como el mismo apóstol Pablo estuvo aquí en esta región de Acaya, en Corinto, cuando llegó, y no tenía pues con qué comer. Así que ¿qué fue lo que hizo? Pues empezó a trabajar en el oficio que él tenía, que era construir tiendas, construir de estas como tipo carpas de circo, que era el negocio de la construcción en el contexto de Pablo y de los corintios en aquel tiempo. Y estuvo allí por un tiempo. Priscila y Aquila le dieron chamba, lo emplearon cuando llegó ahí a la región de Acaya. Y de pronto vino uno de sus colaboradores y le trajo una ofrenda que había colectado de todas las iglesias para que Pablo pudiera dejar su trabajo de fabricar carpas, y así él estar de lleno predicando el evangelio. Pero no todos son llamados para eso, solamente está reservado eso para algunos. Sin embargo, a todos se nos ha llamado a predicar el evangelio, a todos se nos ha llamado a ser discípulos. No podemos decir: esa es chamba del pastor, esa es chamba de Juan, de los que están en tiempo completo trabajando en la iglesia, ellos que prediquen el evangelio, ellos que evangelicen, ellos que hagan discípulos, y nosotros nos sentamos así como de espectadores y de jueces, a ver, eso sí me gusta, eso no me gusta, a ver por qué el proyector no funciona hoy, por qué se equivocaron en la alabanza, y por qué hace tanto calor, y etcétera, ¿no? Y por qué no hay clases para los niños. No, nos podemos poner a criticar todo lo que podamos, ¿no? Pero todos estamos llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos. Eso le dijo Jesús en la gran comisión, Mateo 28, a sus discípulos, y todos los que somos discípulos tenemos este llamado. ¿Cuántos dicen amén? Okay, bueno, que estamos en el mismo canal. En el cumplimiento de esta misión de predicar el evangelio, de cumplir con este llamado que el Señor le había dado a Pablo, él debía de hacer planes. O sea, el ministerio no es así como que algo místico y hoy me levanto a ver qué sale. A lo mejor usted pudiera preguntar, y hay quienes me han preguntado: oye, tú que estás de tiempo completo como pastor, ¿cómo organizas tu día? Yo tengo una hora de despertarme y yo trabajo como si estuviera en una oficina.
O sea, y el otro día le pregunté a mi hijo, oye, ¿a ti te gustaría ser pastor cuando seas grande? ¿Y qué cree que me dijo? Me dijo, no, porque es mucho trabajo. Y entro a la oficina y no salgo a veces hasta las 8 de la noche. Y no lo digo para sacar mi violín y quejarme. Es un gozo para mí estar inmerso en la palabra de Dios, atendiendo llamadas y orando. Y es una bendición, ¿no? Pero tenemos que hacer planes también. Es algo que requiere planeación, es algo que requiere toma de decisiones, y esto mismo hacía el apóstol Pablo en el capítulo 16 de la primera carta. Él les dijo, yo hice planes para ir con ustedes. Él había sido atacado, Pablo había sido atacado, había sido criticado por haber cambiado sus planes. Estos planes y esas decisiones que hacía Pablo y que hacemos aquellos quienes servimos a Dios están sujetos a la voluntad de Dios. Están sujetos a la voluntad de Dios. Nosotros, 2020, teníamos planes. Entre ellos estaba el campamento. Entre ellos estaban otras cosas que no pasaron, porque en la voluntad de Dios no estaba que pasaran. Y para este año también tenemos planes, pero también están en manos de Dios. O sea, el evento que viene ahora en el mes de julio, pues lo estamos anunciando, pero si el Señor dice, ¿saben qué? No va, pues no vamos. Pero a Pablo le tomaron este tipo de cambio de planes que estaban sujetos a la voluntad de Dios para desacreditarlo, para criticarlo. Y vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, por cierto, si no llega tan rápido, pues anótelo nada más, porque si no nos vamos a tardar mucho. Dice primero a los Corintios 16:5, para que veamos estos planes del apóstol Pablo y cómo es que funcionaban. Dice, iré a vosotros, Pablo diciéndoles a los corintios, cuando haya pasado por Macedonia. Ese era el plan. Pues por Macedonia tengo que pasar. Esa era la ruta normal. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno. O sea, esta es una posibilidad, algo que a él le gustaría hacer, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Eso hubiera sido lo que Pablo hubiera querido. Porque no quiero veros ahora de paso. O sea, voy a pasar por ahí, pero no quiero ir rapidito. Quiero quedarme con ustedes un buen rato. Pues espero estar con vosotros algún tiempo, pero ahí está lo que todos debemos de decir y no como un cliché. Si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hasta aquí nos queda claro que nuestros planes deben de coincidir con la voluntad explícita de Dios en su palabra. Cuando nosotros planeamos, debemos primeramente de preguntarnos, ¿este plan que yo estoy haciendo se opone a la palabra de Dios? ¿Está respaldado por la palabra de Dios? Por ejemplo, no puedes decir, ay, este año me quiero casar, y ya estás casado. Pues no, ¿verdad? O sea, eso, pues está bien casarse, sí, pero no cuando ya estás casado. O sea, es un plan que transgrede la palabra de Dios. Nuestros planes deben de coincidir con la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Debemos de tener en mente que nuestros planes están sujetos al tiempo de Dios. Tomando este ejemplo de casarse. Supongamos que dices, pues yo me quiero casar este año. Y dices, mira, está bien que quieras casarte, pero tienes 12 años. O sea, ¿cómo te vas a casar? O sea, hay un tiempo también para estos planes. Debemos de considerar también lo siguiente, la confirmación acerca de lo que es voluntad de Dios y acerca de lo que es el tiempo de Dios no depende de puertas abiertas y puertas cerradas. Pablo está diciendo aquí, se me ha abierto una puerta grande para predicar el evangelio, para el plan que él tenía, para lo que él vivía, y muchos son los adversarios. O sea, no quiere decir que si las cosas se dan en el plan que yo me he propuesto, quiere decir que Dios está abriendo puertas, que es de parte de Dios, que es confirmación de Dios. O por otro lado, no quiere decir que si las puertas se cierran, no sea voluntad de Dios, porque Pablo está diciendo, se ha abierto la puerta, pero hay muchos adversarios. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, hay otro elemento que debemos de considerar, y Pablo nos da este elemento que vamos a considerar en el capítulo 2, versículo 12, ahí donde estamos, de 2 a los Corintios. Dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Fíjate, el plan era un plan bueno, espiritual. Vemos también que aparentemente era el tiempo para llevar a cabo este plan. Vemos también que había también puertas abiertas, pero había algo más que Pablo estaba considerando aquí, y es que no tenía reposo en su espíritu. No tuve reposo en mi espíritu. Aquí Pablo está ante una ciudad llamada Troas. Troas era un próspero e importante puerto o ciudad, una ciudad próspera de Asia Menor, muy importante, que estaba en la costa del mar Egeo.
Era un lugar con muchas oportunidades para la proclamación del evangelio. O sea, si Pablo tenía éxito misionero allí, era muy probable que de allí se diseminara la palabra hacia lugares de alrededor. O sea, es como si dijera, bueno, voy a ir a predicar a Estados Unidos y me voy a ir, no sé, a Paris, Texas. ¿Quién sabe dónde está Paris, Texas, no? O sea, pues que bueno, seguramente hay almas que necesitan, pero te irías a una ciudad grande, a una ciudad influyente, y de allí que se disemine el evangelio y que otros quienes reciban vayan y prediquen a otros, y así se pueda regar el evangelio por todos lados. Bueno, aparentemente Troas era una buena ciudad para realizar el plan misionero, pero a pesar de que la puerta estaba abierta, a pesar de que la ciudad era una ciudad importante, Pablo no tuvo reposo en su espíritu. La palabra de Dios para todos en esta sección, en este segmento dice, pero me sentía muy intranquilo. La Nueva Traducción Viviente dice, pero no sentía paz. Como todo hombre, Pablo tenía emociones, Pablo tenía debilidades también, lo veíamos la semana pasada. De hecho, en el encabezado, ahí en tu Biblia, ya que estás ahí en tu Biblia, en la Reina Valera 60, la que tú tienes seguramente, ¿cómo dice el encabezado? El mío dice, ansiedad de Pablo en Troas. ¿Te suena esa palabra ansiedad? Y es que, mis hermanos, somos humanos y también estamos sujetos a la ansiedad. Si el apóstol Pablo estuvo en ansiedad, ¿cómo no he de estar yo en ansiedad? Lo tuvo en ansiedad. Y es muy difícil hacer la obra de Dios cuando hay ansiedad, cuando hay asuntos no resueltos, o cuando aquellos a quienes les estás enseñando, aquellos a quienes les estás predicando, no parecen estar entendiendo. O sea, sus hechos demuestran que no están entendiendo nada. O sea, lo tienes claro, tienes todos los puntos y puedes repetir de qué se han tratado las predicaciones y todo, pero en tu vida nomás no baja de aquí, acá y acá. Eso es algo que sí trae ansiedad, que sí trae, pues, como dice la palabra de Dios para todos, intranquilidad, como dice la Nueva Traducción Viviente, falta de paz. Aquí está el motivo por el cual Pablo no sentía paz. Continuamos leyendo. Dice, no sentí paz por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, Tito era un personaje importante, o sea, era alguien querido y amado por Pablo. Aquí él le llama a mi hermano Tito, o sea, con una pertenencia. Pero no es tanto que él se preocupara por Tito como tal, o sea, no es tanto que quisiera verlo y no lo viera. Antes de ir a Troas, el apóstol Pablo envió a Tito a Corinto. ¿Para qué? Para que les llevara este escrito doloroso del cual hemos estado hablando, el cual no está en la Biblia. Tito tenía la responsabilidad de entregar este escrito doloroso que Pablo les mandó a los corintios, de entregarlo, de quedarse ahí un ratito y ver la reacción de los corintios, y después llegar con Pablo y verse ahí en Troas y darle un informe de cómo habían recibido los corintios este escrito. Pero Tito no estaba. Pablo llega a Troas, había quedado de verse con Tito, o sea, no era como que estaban por WhatsApp o por Telegram, te mando mi ubicación, aquí ya voy en camino, no, o sea, ese fue el plan. Cuando se dejaron de ver, le da el escrito, le dice, vete a Corinto y nos vemos en Troas en tal fecha. Hay suficiente tiempo para que tú puedas ver la respuesta, entregar, etcétera. Y Pablo llega a Troas en la fecha acordada, un día, 2 días, no llegaba, y pues no tenía todavía la respuesta de cómo habían recibido los corintios este escrito doloroso. Así que Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Se despide de los creyentes allí en Troas y se va para Macedonia. Eso está en Hechos 16, versículo 8, por si quieres anotarlo. Hechos 16, 8. Allí nos relata cómo Pablo estaba allí en Troas y después se va para Macedonia. Para Pablo era una prioridad saber de la respuesta de los corintios a ese escrito doloroso. Era algo importante para él, era algo prioritario. Aunque Pablo no fue a Corinto, porque acuérdate, les dijo, por ser indulgente con vosotros no he ido, más bien les mandé la segunda carta. O sea, no, por esto es que no he ido, por ser indulgente con ustedes. Pero aunque no fue personalmente, sí podemos ver que estaba al pendiente de la respuesta de los corintios por medio de Tito. Y aquí podemos aplicar algo a nuestra vida, podemos aterrizarlo nosotros mismos y preguntarnos, ¿habrá algo que me está inquietando para hacer la obra de Dios? ¿Habrá algo por lo cual estoy intranquilo, no tengo paz haciendo la obra de Dios? Bueno, déjame decirte, eso es algo bueno. Es algo bueno que estemos haciendo la obra de Dios, que aparentemente todo sea idóneo, todo esté de maravilla, pero que no haya paz en nuestro corazón. Es algo bueno de parte de Dios. Hay que estar dispuestos a dejarlo todo, no a botarlo, sino a dejarlo en hold, como en espera, para entonces
ir y poner cartas en el asunto en cuanto al perdón, en cuanto a la restauración de algún hermano en la fe. Eso es prioridad. Y Jesús lo dijo: si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ponlo en hold y ve y reconcíliate con tu hermano. Y aquí podemos ver esto en la vida de Pablo siendo aplicado. Vamos al versículo 14. Y aquí como que cambia de tono. Después de hablarnos acerca de esa angustia, de esa falta de paz, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aquí pasa de la angustia a una alabanza de gratitud, y podemos ver cómo aquí en este texto y en el ejemplo de Pablo, cómo es que debemos de guiarnos nosotros, cómo debemos de reaccionar. Como seres humanos estamos expuestos a la angustia, incluso en el ministerio. Hay ocasiones en el ministerio las cuales son maravillosas. Yo les decía hace tiempo a los líderes de la iglesia: ¿saben qué? Disfrutemos este tiempo, porque ahorita no hay broncas. O sea, está todo tranquilo. Disfrutémoslo, vamos a gozarnos y porque hay tiempos, y los hemos vivido ya, que son así como que te llueve sobre mojado, y problema tras problema y fuertes problemas, ¿no? Pero incluso en el ministerio pues experimentamos estos momentos de angustia. Sin embargo, la palabra nos insta a que demos gracias a Dios aún en la aflicción, a que alabemos en la aflicción, y Job es un ejemplo de esto. Job lo había perdido todo, ¿y qué hizo? Se postró y adoró a Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y no le atribuyó despropósito a Dios en nada de lo que le estaba ocurriendo. Y así consecutivamente podemos ver cómo, por ejemplo, Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac para que le ofreciera en sacrificio, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Fue doloroso? Sí. ¿Tenía emociones? Claro. Era su hijo al que amaba, y pues el Señor se lo pedía para que le diera cuello. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham dice que tomó su asno, lo enalbardó, se fue hacia ese lugar al cual el Señor le dijo que fuera. Y cuando el hijo le preguntó: oye papá, pues está todo muy bonito, pero ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Dios proveerá, le dijo. Y adoraron a Dios. O sea, podemos ver cómo en tiempos de angustia los del mundo no tienen esperanza. Los del mundo, ¿a qué acuden? A la mota, a la coca, al chupe, ¿no? O sea, al baile, a los juegos de azar, a comer un montón así en exceso. O sea, a eso acude, al sexo y a un montón de cosas a las que acuden los del mundo cuando están en momentos de aflicción. Pero nosotros tenemos una roca firme, y podemos alzar nuestros ojos a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahí está la angustia. Mi socorro viene de Jehová. Él tiene el control. Así que podemos entonces dar gracias a Dios. Eso fue lo que dijo el mismo apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios 5:20. Les dijo: dando siempre gracias por todo. Diga: por todo. ¿Y qué es todo? O sea, en el griego, en hebreo, arameo, ugarítico, totonaco, spanglish, lo que quieras. Todo es todo. Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto suena ilógico. Para la razón humana suena ilógico. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios cuando estoy pasando por un momento de ansiedad, de angustia, de tribulación, de prueba? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? No. Le doy gracias cuando me llegan el estímulo, ¿no? Y tengo 10 chamacos. ¡Aleluya! Gracias, Señor, hasta tu casa voy a ir a alabarte, Señor. Ahí sí, gracias, Señor. Pero cuando estamos en una aflicción y cuando estamos en una necesidad, cuando estamos en momentos como estos, suena absurdo, ¿no? ¿Cómo dar gracias a Dios en situaciones difíciles? ¿Sabes cómo? Enfocándonos en las bendiciones. Ahí podemos ver, en este ejemplo tan puede sonar chistoso que acabo de dar, podemos ver cómo nuestra mente terrenal traduce bendiciones como cosas materiales. Cuando hay cosas materiales, cuando hay abundancia, decimos: gracias, Dios. Pero si pensamos en las cosas espirituales, yo creo que podemos dar gracias, porque bendiciones espirituales, enriquecidos, dice la palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, es mucho más que un mugroso cheque de estímulo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, en momentos de aflicción, en momentos difíciles, podemos dar gracias cuando nos enfocamos en las bendiciones de Dios. No solo las terrenales. O sea, no estoy diciendo, no, todo lo terrenal. No, también. La palabra dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Así que pues disfrutes el cheque, ¿verdad? Vayas a comer algo rico, cómprese algo bonito, cómprele algo bonito a su esposa. Está bien.
pero también en las eternas, principalmente, en las bendiciones eternas, en las espirituales, porque las espirituales no se corrompen, las espirituales no se desgastan, no se las roban, no se devalúan. Es una herencia que hemos recibido incontaminable, inmarcesible. Eso es lo que tenemos tú y yo, es lo que poseemos tú y yo, los hijos de Dios. Pablo toma como analogía algo que era común para ellos. Aquí vamos a verlo más adelante. Y es que las entradas triunfales, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y era algo que era natural para ellos, era común para ellos, ellos ya lo conocían, y eran estas entradas triunfales de los generales romanos a las ciudades, cuando conquistaban algo, cuando tenían una victoria militar, un triunfo, entraban por ese arco de la ciudad y exhibían los tesoros que habían conquistado. Exhibían también grupos de prisioneros a los cuales ellos habían capturado. Algunos de ellos se habían resistido, iban encadenados, iban así como enojados, ¿no? Resistiéndose. Bueno, esos serían ejecutados. Pero había otros que decían, ¿sabes qué? No, me rindo. De todas maneras, los tomaban como cautivos, y a esos les perdonaban la vida, pero los tomaban como esclavos. Y Pablo más adelante utiliza esta misma ilustración para ponernos a nosotros los creyentes como esos esclavos que no se resistieron, sino que rindieron su voluntad, pero que ahora vienen a ser esclavos de un Señor. Y eso es otra analogía que usa el apóstol Pablo, pero aquí es otro tipo de analogía. En esta analogía que el apóstol Pablo está poniendo, Cristo es el vencedor, Él es el vencedor. Y Colosenses 2.15, anótalo nada más, Colosenses 2.15 nos afirma esto que te estoy diciendo, que Cristo es el vencedor. ¿Por qué? Porque dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. ¿Te fijas cómo está esta similitud? Tienes ahí al general del ejército militar que entra por la puerta y va exhibiendo todos estos enemigos derrotados. Bueno, eso fue lo que hizo Cristo. Dice Colosenses 2.15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es Cristo entonces el vencedor en esta analogía que Pablo está usando. Pero ¿qué papel jugamos tú y yo, los creyentes, en esta entrada triunfal? O sea, ¿quiénes somos en esta analogía que Pablo está usando, en esta ilustración que Pablo está usando? Bueno, nosotros somos parte del cortejo, de este cortejo, pero del lado del general triunfador. Esos somos los creyentes, los que vamos del lado del general triunfador. Por eso dice, gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Allí nos lleva Él. Ahora, hay algo maravilloso. Yo espero que puedas captarlo y que puedas gozarte juntamente conmigo. Imagínate la imagen, ¿no? Está el vencedor, el triunfador general, va con este cortejo y allí vamos nosotros, vamos tú y yo, quienes, por cierto, no participamos en la batalla, porque nosotros no tuvimos parte en esa victoria de Cristo en la cruz. Más bien nosotros estábamos del lado de los que gritaban crucifícale a causa de nuestro pecado. Pero el Señor nos pasó de su lado, del lado del triunfador, y Él fue quien lo hizo todo. Por eso Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo lo hizo todo, obtuvo la victoria, obtuvo el triunfo, ¿y qué crees? A nosotros nos pasó de su lado. Por eso somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque no hicimos nada. Es como el pastor Chuy ponía un ejemplo hace muchos años acerca de un boxeador, ¿no? Que va y se enfrenta en esta pelea de box y bueno, le ponen una recia de aquellas, ¿no? Pero así tipo Rocky, ¿no? Que ya se lo van ganando toda la pelea y al final pues da un knockout y tira al contrincante y bueno, pues ya le dan ahí su cinturón y pues le pagan una billetiza, ¿no? Bueno, el boxeador es el vencedor. ¿Y quién es más que vencedor? La esposa, porque la esposa es la que se lleva el cheque y no hizo nada. Ahí estaban viendo la tele, pégale. Y así nosotros somos más que vencedores porque no hicimos nada. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Las aflicciones que la vida cristiana y que el ministerio nos traen deben de procesarse a través de esta verdad. Estamos del lado del que venció a la muerte, del que venció al pecado, del que venció a Satanás. De ese lado estamos tú y yo. Y así podemos procesar mejor las aflicciones, ¿no crees? Incluso las aflicciones ministeriales. Es difícil, pero no es imposible.
O sea, en ese momento como que nos abrumamos, como que empezamos así a turbarnos en nuestra alma, pero debemos de decirle a nuestra alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Acuérdate, espera en Dios, porque eso que hemos leído es una realidad, en lo que hemos creído es una realidad. Cristianismo no se trata nomás de venir y sentarnos y no, pues soy cristiano porque no soy musulmán, soy cristiano porque no soy católico, voy a la iglesia porque pues no tengo ahorita para ir al cine, no me han pagado. O sea, es estar del lado del vencedor, de quien venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y nos hizo más que vencedores. Continuamos, versículo 14, la segunda parte. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En este desfile victorioso, en esta analogía de Pablo, se colocaba un incienso. Este incienso iba en el carro del general victorioso, y este incienso llenaba todo aquel lugar, impregnaba todo aquel lugar con este aroma del incienso. Si has estado donde hay incienso, todo el lugar se impregna. Bueno, este era un incienso grande, tan grande que en un lugar abierto pues, todos podían olerlo, todos podían percibir este aroma. Y esto está hablando Pablo en el contexto romano, ¿no? Pero también los judíos captaban algo cuando escuchaban acerca de un aroma, acerca de un incienso. Y en el contexto judío, los sacrificios que se establecieron en Levítico capítulo 1, versículos del 1 al 9, les dice cómo deben de ofrecer estos sacrificios en la ley. Bueno, estos sacrificios eran depositados por el sacerdote en el altar. Y en Levítico 1:9, si vas conmigo, Levítico capítulo 1, versículo 9, vamos a ver cómo eran llamados estos sacrificios que eran puestos en el altar por el sacerdote. Levítico 1:9. Vamos a ver solo la segunda parte. Dice que estos sacrificios, es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Los sacrificios eran una ofrenda de olor grato para el Señor. Ahora, todas esas ofrendas, todos esos sacrificios animales, mis hermanos, dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1, que eran sombra de Cristo. También lo dice Colosenses 2:17. Todo eso, todo lo que vemos nosotros en la ley ceremonial, no eran más que sombras de lo que iba a venir, de Cristo. ¿Por qué decimos que eran sombras? Lo vamos a ver un poco más la semana que viene, pero estos sacrificios eran sacrificios de animales, su sangre era derramada, y dice la palabra que esta sangre de los toros, de los machos cabríos, de estos animales, lo que hacían era cubrir el pecado de aquel quien ofrecía el sacrificio. Aún así, el aroma era agradable ante Dios, subía y Dios lo recibía con agrado. Era un olor grato, como leímos en Levítico 1:9. Pero como dije, estos sacrificios y su sangre solo cubrían el pecado de quien ofrecía los sacrificios. Pero mis hermanos, Cristo, como le dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que borra, no que cubre, sino que quita el pecado. Es distinto, ¿ves? La sombra cubría, así como aquellas hojas de higuera cubrían la desnudez de Adán, de Eva, pero la sangre de Cristo quita el pecado, lo elimina por completo. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, esto lo afirma aquí el autor de la carta a los Hebreos en 10:14 de Hebreos. Dice, porque con una sola ofrenda, Cristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, fue suficiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No es necesario que Cristo vuelva a venir. No es necesario que Cristo vuelva a ser sacrificado, como algunas religiones enseñan y practican. Practican que en la ceremonia que tienen, Cristo es sacrificado. Que ese pan o esa hostia y ese vino se convierten, es una transubstanciación, ahí está. Y el Señor se hace allí carne de verdad y el vino se hace sangre de verdad, y allí Cristo vuelve a ser sacrificado. Pero Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces Cristo es ese olor fragante, es ese olor grato para Dios. Y aquellos quienes hemos confiado en Él, aquí viene la aplicación, quienes hemos confiado en Cristo para salvación,
podemos decir que le conocemos. Dice el versículo 15, 2 Corintios 2, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y leímos previamente, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nuestro mensaje, respaldado por nuestras vidas, manifiesta en todo lugar lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace todavía en los pecadores. ¿Qué es lo que Cristo hizo en nosotros? ¿Qué es lo que Cristo sigue haciendo? Transforma a los hombres, transforma, perdona pecados, salva. Y este evangelio, mis hermanos, tiene un efecto, y lo vimos ahí en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Todo aquel quien cree en el Señor viene a ser un olor grato delante de Dios. O sea, hablando en esta analogía de a qué huele nuestra vida, cuando el Señor nos huele, no nos huele a nosotros, huele a Cristo en nosotros. Si realmente hemos sido impactados por el evangelio, estamos impregnados del olor de Cristo. Olemos a evangelio y es un olor que nos sale por los poros. ¿Alguna vez has estado impregnado de un olor? Y no sé, a pintura o algún solvente o qué sé yo, y te bañas y no se te quita el olor. Y no se quita porque lo traes impregnado en los poros. Bueno, así es como se ve nuestra vida, así es como huele nuestra vida cuando hemos sido impactados por el evangelio. Olemos a evangelio. ¿Te han dicho alguna vez, tú nomás hablas de la Biblia y tú nomás hablas de Dios? Sí, estoy impregnado de Cristo. No tengo otro tema. Es lo que me sale por los poros. Y quizás esta sea una pregunta para alguien aquí, para todos, ¿no? Pero alguien en particular quizás diga, ¿mi vida huele a Cristo? Nuestra vida huele a Cristo, estamos conociéndolo más en su palabra, estamos viviendo como Él, estamos hablando de Él, estamos compartiendo las buenas nuevas. Eso es oler a Cristo. No es nada más algo que yo te digo y tú dices amén. ¿Hueles a Cristo? Amén. No, pregunta. O sea, ¿mi vida realmente huele a Cristo? ¿El Señor huele a Cristo en mí? Continuamos leyendo y dice, y en los que se pierden, versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Dije yo que en la marcha triunfal venía el rey triunfador, venían los tesoros, venían los que habían sido capturados y algunos de ellos iban a ser sacrificados, los iban a matar, a ejecutar, ¿no? Bueno, para estos el incienso que había, que para unos representaba victoria, triunfo, para estos representaba muerte. Ese olor me recuerda que voy camino a la muerte. Y ese es el efecto que produce el evangelio en aquellos quienes rechazan el evangelio. En este versículo tan conocido, Juan 3:16, te lo sabes de memoria, nomás lo digo y en automático, porque de tal manera, ¿verdad? Pero versículos siguientes del 16, 17, 18, en el 19 dice, y esta es la condenación. O sea, hay un amor de Dios por el mundo. Dio a su Hijo, no hay amor más grande, no hay muestra de amor más grande que esa. Pero también hay una condenación, versículo 19. ¿Cuál es esta condenación? Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, las obras de todo hombre en pecado son malas. Pero el asunto aquí es de que estos hombres a los que se refiere Juan 3:19 amaron más esas tinieblas que la luz de Cristo. Dijeron, yo aquí me quedo en tinieblas. Como dijo un famoso predicador, esta frase me la traigo literal, no es mía. Dice, el evangelio es una buena noticia para algunos y una condena de muerte para otros. Es cierto, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En otras palabras, este predicador está parafraseando lo que dice el apóstol Pablo. Este incienso, este triunfo y este incienso, para unos es un olor de triunfo, representa júbilo, representa victoria, pero para otros representa muerte. En el libro de los Hechos están registradas muchas ocasiones en las cuales los apóstoles fueron por todos lados despidiendo este aroma, despidiendo este olor a Cristo, evangelio, por todo lugar a donde iban. En cada lugar a donde iban, unos creían, se arrepentían, se impregnaban también de este aroma, pero otros le rechazaban el evangelio como si fuera algo repugnante.
y sus vidas manifestaban celos, manifestaban deseo de muerte para aquellos quienes predicaban este evangelio, aquellos quienes olían a Cristo evangelio. Por ejemplo, si vas conmigo a Hechos capítulo 13, deja una marca ahí en 2 Corintios 2, pero en Hechos capítulo 13 dice que la palabra que Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisidia. En aquel lugar, Antioquía de Pisidia, muchos prosélitos creyeron. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran gentiles que querían hacerse judíos. Y para hacerse judíos tenían que pasar por la circuncisión, bautizarse y hacer una serie de ritos para entonces ser prosélitos. Y muchos de esos prosélitos que ya habían conocido el judaísmo se convirtieron, creyeron, pero otros, no prosélitos sino judíos, de estos no habían pasado por el proceso, ellos ya habían nacido judíos, ¿no?, en la religión judía, ellos no creyeron. ¿Y sabes cuál fue su reacción? Hechos 13, versículo 45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, o sea, la muchedumbre de prosélitos, quienes pues ellos se les habían ganado, entre comillas, para el judaísmo, y ahora pues, se les habían ido con Pablo, dice que al ver esta muchedumbre se llenaron de celos. Pues, claro, como ¿por qué me van a quitar a mis clientes? Digo, a esos prosélitos, ¿no? Y rebatían lo que Pablo decía. Yo te pregunto, ¿qué es lo que decía Pablo? ¿El evangelio? Él no tenía otro mensaje, lo hemos visto. Él no hablaba de otra cosa, él no andaba hablando que tal cantante es pansexual, y que la doctora Ana María Polo, y que en tal iglesia hacen esto, y que en tal iglesia hacen aquello. Ya aparecen las Pati Chapoy y muchos predicadores, en vez de predicar el evangelio andan diciendo sus noticias, ¿no? Pero Pablo no tenía otro mensaje, hablaba de Cristo, hablaba del evangelio. Y dice, rebatían esto que Pablo decía, contradiciendo. ¿Contradecían a Pablo? Sí, en primera instancia, pero si vemos más a profundidad, contradecían el evangelio. O sea, tengamos cuidado con contradecir a aquel quien habla el evangelio, porque en realidad no estamos contradiciendo a la persona, estamos contradiciendo al evangelio, a Dios. Contradiciendo y blasfemando. O sea, en esta contradicción, en esta oposición que fluye desde los celos, incurrimos en blasfemia, o se puede incurrir en la blasfemia contra Dios. Y aquí yo pregunto, así como pregunté hace rato, ¿nuestra vida huele a Cristo? O sea, ¿estamos hablando de Cristo, viviendo como Cristo, o nuestra vida huele a muerte? Quizás tu vida huele a muerte. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo saber si alguien está viviendo o está viviendo una vida que huele a muerte? Bueno, porque rechaza el mensaje de Cristo. O sea, rechazar el mensaje de Cristo no es necesariamente decir que no. Hay quienes se sientan, lo escuchan, dicen, a lo mejor hasta dicen amén, pero después se salen y como que les entró por aquí y les salió por allá. Se presenta la situación en la cual se aplica o se debe aplicar la palabra y decimos, no, bueno, a mí se me hace que, bueno, yo pienso que, yo siento que a mí... Empezamos con un montón de cosas. Rechazamos el mensaje de Cristo. O aquellos quienes, todo aquello que les confronta, todo aquello que les muestra su condición, pues lo rechazan. Dicen, no, eso está muy fuerte, eso es muy legalista, eso es muy duro. Y por supuesto, pues, se van sobre el mensajero, sobre aquel quien exhorta, sobre aquel quien confronta por medio de la palabra, pues, se van y se agarran contra ese mensajero y tratan de matar al mensajero. Le contradicen y blasfeman y etcétera, todo esto, ¿no? Eso es una vida de olor a muerte, hablando dentro de los que van a alguna iglesia, ¿no? Porque los incrédulos pues ya huelen a muerte, pero hay quienes están dentro del cuerpo de creyentes y huelen a muerte y manifiestan una vida así, de olor a muerte, rechazando todo aquello que les confronta, rechazando el evangelio, oponiéndose, contradiciendo, blasfemando. Continuamos en el versículo 16 de 2 Corintios 2. Y hace una pregunta Pablo que, ay Dios, yo siempre he tratado de buscar en la Biblia respaldo para el evangelio de la autoestima, pero la verdad es de que no me lo he encontrado. Ahí si usted lo encuentra por ahí me avisa, pero yo no lo encuentro. O sea, a ver, somos cristianos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. A ver, otra vez voy a preguntar por qué no. Somos cristianos, ¿verdad? Okay. Ser cristiano es igual a seguir las enseñanzas de Cristo. O sea, poniéndolo en un simple sentido común, ¿no? O sea, el budista sigue las enseñanzas de Buda, ¿no? El maometano las de Mahoma, así. Los cristianos siguen las de Cristo. Entonces, cuando hablamos del tema autoestima, que por cierto no está en la Biblia, ¿qué referencia voy a tomar? ¿La de Freud? O sea, la psicología. ¿O cuál? Pues la de Cristo, porque soy cristiano, ¿no? ¿Qué dijo Cristo? Te voy a decir qué fue lo que dijo Cristo en el Sermón de la Montaña. Dijo,
si vosotros, diga yo, a ver, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Somos buenos, somos campeones, somos maravillosos, somos la princesa del Señor, y no, ¿verdad? Soy malo, es lo que dice la palabra, es lo que dice Jesús, es lo que dice Cristo. Entonces, por eso yo tengo bronca con el tema de la autoestima, ¿no? O sea, es lo que dice la palabra. Y Jesús mismo dijo, de dentro salen, y aquí vimos toda una serie, ¿no? Que a lo mejor ya ni se quiere acordar. Ay, pastor, a mí también me pegó, ¿no? Pero Jesús eso dice. Entonces Pablo aquí nuevamente derriba la autoestima de muchos ahí como que son ahí medios, ay, me rompió el corazón, ¿no? Bueno, dice Pablo, 2 Corintios 2:16, la segunda parte. Y para estas cosas, ¿qué cosas? El estar impregnado de Cristo, llevar el olor de Cristo por todos lados. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Bueno, durante el ministerio terrenal de Jesús, Él enseñó a sus discípulos a vivir de acuerdo con los estándares del reino de Dios. Él les dijo, todo aquel quien quiera ser mi discípulo, sígame. Dice que la multitud se quedó por allá, sus discípulos se quedaron y el Señor les enseñaba. Abría su boca y les enseñaba. Y les habló las bienaventuranzas y todo este sermón de la montaña, ¿no? Mateo 5, 6 y 7. Y allí les dio Él los estándares de aquellos quienes están en el reino de Dios. Sin embargo, todos estos estándares no dependían de los discípulos. O sea, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Todas estas bienaventuranzas y todos los estándares no fluían desde la capacidad de cada uno de los discípulos, fluían desde Cristo. La misión que el Señor les encomendó a sus discípulos, esta misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a lo último de la tierra, era una misión imposible para cualquier hombre, incluso en este tiempo. O sea, incluso en ese tiempo que tenemos redes sociales, que tenemos recursos, que tenemos, un montón de cosas que no tenían ellos, es difícil. Y para ellos es imposible. Imagínate, ¿cómo predicar el Evangelio sin un avión? O sea, muchos predicadores hoy quieren su jet privado, porque dice uno de aquí de cerquita, que no se va a subir esa caja de demonios, un avión público, ¿no? Un avión comercial, porque está lleno de demonios hoy, no, y me atrasan mi plan misionero. Pero ellos no tenían nada de eso, era una misión imposible, pero ¿sabes qué es lo que tenían? Y tú y yo seguimos teniendo a Cristo y su Espíritu Santo, el poder del Evangelio, el poder de Cristo en nosotros, ahí nomás. Y el Señor les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo y ese poder dado por Él, ¿qué más queremos? ¿Qué más nos falta? Y me seréis testigos, o sea, para eso es el poder. El poder del Espíritu Santo no es para hacer aquí un show y tirar a la gente y tirar el saco y luego hacerlos vomitar a todos, tirarlos a todos y luego tirarme yo mismo y toda esta bola de payasadas que se hacen muchas veces, ¿no? El poder del Espíritu es para ser testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La vida que despide ese aroma a Cristo, no depende del creyente. O sea, no depende de nosotros, no depende del creyente. ¿Depende de quién? De Cristo, que está en nosotros y que nos sale por los poros. Es Cristo quien comunica vida. Él dijo en Juan, el Evangelio según Juan, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy quien comunica vida a ustedes. El olor que sale de ustedes proviene de mí. Las palabras para predicar el Evangelio nos las da Él. O sea, gracias a Dios que yo no le estoy hablando mi rollo, porque a lo mejor yo no tendría nada que decirle hoy. A veces mi esposa me dice, ¿cómo te fue hoy? Y la verdad no tengo nada de ganas de hablar. A lo mejor le sorprende, ¿usted, pastor, no tiene ganas de hablar? No. A veces no. A veces, ¿y no le pasa a usted, varón? Dije, no me deje solo. A veces no. Sí tengo que decir, pero no tengo ganas de hablar. Por X situación, ¿no? Y si yo tuviera que hablar de ganas o de lo que me salga, a lo mejor no tendría nada que hablar, pero gracias a Dios que están 66 libros, ¿no? O sea, todo esto hay para hablar. No hay espacio para hablar de otros rollos y otras cosas, ¿no? Las palabras que nosotros hablamos, con las que predicamos, nos las da Él. El crecimiento en la obra del ministerio lo da Él, lo dijo en la primera carta. Yo planté, se dice mi parte, y no hay mérito en eso. El que planta no va a que le pongan una estatua, ¿no? Pues eres el plantador, pues eso haces, pues plantas y ya. Apolos regó, es el regador, tampoco hay mérito en eso. Es el que le toca regar y pues la riega si no riega, ¿no? Pero está haciendo eso.
Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? ¿Apolos? No. ¿Pablo? No. Lo da el Señor. Por esto Pablo pregunta, en esta pregunta retórica que ya tiene una respuesta, ¿quién es suficiente? Después de todo esto que dije, espero que ya sepa la respuesta, ¿no? Es como esos exámenes que lees y ya está la respuesta ahí. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Algo así. Para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Nadie es suficiente, nadie somos suficientes. Ni Pablo dice, yo soy suficiente. No, nadie es suficiente, ni Pablo. Dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Después de presentar esta, le llamo yo, bendita incapacidad. O sea, para el mundo la incapacidad es lo peor, ¿no? No, pues pégate un tiro porque eres incapaz. Pero para el Señor, la debilidad es una bendición. Porque cuando soy débil, entonces Él es fuerte. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, en el reino de Dios todas las cosas son al revés, que en el mundo. Después de esta bendita incapacidad que plantea el apóstol Pablo, lo lleva a una total dependencia de Dios. Y después se compara él con los falsos apóstoles. Acuérdate que el motivo, lo que generó esta carta, era que falsos apóstoles se habían introducido ahí en Corinto. Y estaban pues usando sus estrategias para desviarlos de la fe, para sembrar sus falsas doctrinas, por supuesto para quedarse con lo de ellos y para colgarse el prestigio, ¿no? De decir, esto yo lo hice, este es mi proyecto, Corinto es mi proyecto, ¿no? Bueno, Pablo les dice, nosotros, o sea, Pablo y sus colaboradores, no somos así. Nosotros no somos de aquellos quienes falsifican el evangelio, quienes presentan el evangelio de una forma que parece pero no es. En otras palabras, quienes presentan la vida cristiana como algo que tú logras, que presentan la santidad como algo que tú logras, eres tú eres el campeón y el centro está en ti. No, es todo lo contrario. Pablo dice, ¿quién es suficiente para todas estas cosas? El olor es de Cristo, el mensaje es de Cristo, el crecimiento es de Cristo. Nosotros no tenemos ningún mérito aquí. Nosotros no somos así, dice Pablo, como los que medran. Resalta Pablo, pues no somos como muchos. ¿Qué es lo que resalta? Y lo hemos visto en la serie de los domingos, que son muchos falsos profetas, que son muchos obreros fraudulentos, que son muchos falsos maestros. Son muchos, es abundante, así como hoy en día ocurre, sigue siendo así. Hay más falsa doctrina que sana doctrina. Hay más falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros que verdaderos maestros de la Biblia. Hay más. Hay algunos quienes son evidentes, o sea, de aquí a 3 kilómetros dices, no, este es un falso apóstol, ¿no? Pero hay otros que enseñan el cobre ya después de un tiempo, que se ven bien, pero después ya sacan el cobre y dicen, ya salió chafa ¿no? Y empieza a enseñar el cobre. Bueno, esos son los más peligrosos, los que no enseñan el cobre inmediatamente. ¿Cómo descubrir que son falsos? Porque está hablando de estos quienes medran falsificando la palabra y son muchos, ¿no? Bueno, analizando cuál es su objetivo. Así es como lo descubrimos. ¿Cuál es el objetivo de esta persona a quien está hablando? O sea, si es un pastor que te está hablando del arrepentimiento, de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo, de negarte a ti mismo, ¿cuál será su objetivo? Pues llevarnos a la santidad, ¿no? Lo que dice Efesios, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál el objetivo? Pues es ese. Pero cuando el objetivo es otro, cuando el método es otro, ahí hay que poner atención. Nuestra traducción dice, no somos como muchos que medran falsificando. Okay, esas dos palabras para nosotros en el castellano, en el original son una sola palabra, y es la palabra kapeleuo. ¿Qué significa kapeleuo? Es primariamente un vendedor al por menor, alguien quien se dedica a la reventa de artículos. Es un vendedor ambulante de baratijas u objetos de poco valor. Cuando yo estaba recién llegado aquí a Estados Unidos, todavía traía aquí el rebozo y los guaraches. No es broma. Bueno, poquito. Entonces, llegué aquí a Estados Unidos y me fui a un supermercado, ¿no? Y salí de comprar y se me acerca un señor, ¿no? Iba a decir la raza, pero no. Se me acerca y me aborda y me dice, oye, no, traigo esto. No me acuerdo qué era, era un electrónico, no recuerdo exactamente qué era, tiene ya muchos años.
y me dijo, no, mira, este lo acabo de conseguir y te lo vendo bien barato y no sé qué. Y venía en su caja y todo, no está nuevecito y funciona bien padre, pero ando de oportunidad. Y yo así, no, pues sí, no, take my money, ¿no? Y le pagué y ya se va. Abro la caja y no tenía nada dentro. Bien chamaqueado. Vendedor de baratijas. Esto es la palabra que nos comunica capelevo. Es alguien quien consigue ganancias deshonestas comerciando con cualquier cosa y así hacer cualquier cosa en pos de una sórdida ventaja personal. Eso es la palabra que vemos aquí, capelevo, que se tradujo en dos como medrar falsificando. ¿Cómo lo aplicamos al tema de los falsos apóstoles, de los cuales Pablo está haciendo mención aquí? Todo aquel quien utiliza la mentira, la manipulación, la calumnia, que es lo que estaban haciendo con Pablo, ¿no? O sea, cambio de planes, no es íntegro, ¿no? Todo aquel quien utiliza eso para hacer la obra del ministerio, los métodos del mundo, como la política. Esto no es política de rancho ni de pueblo. El ministerio no es política, no es una empresa, no es le voy a meter el pie a para entrar yo y quitarle su puesto. Esto no es política, esto no es lo del mundo. Todo aquel quien utiliza esto, ya sea para obtener dinero del ministerio, para obtener posición en el ministerio, es que yo quiero escalar, yo no me conformo con ser allí el cuarto del pastor, no, yo quiero mi iglesia y quiero que me llamen apóstol, ¿no? Todo aquel quien utiliza todas estas estrategias del mundo para obtener fama incluso, o un prestigio únicamente, que me digan licenciado, dígame licenciado, gracias, muchas gracias, ¿no? Todo aquel quien utiliza todo esto, utilizando la palabra, ¿usted qué cree? ¿Huele bien a Dios? Yo creo que apesta para Dios, ¿no? Suena fuerte, pero estamos hablando de olores. Es un olor no grato, desagradable ante Dios. Pero continúa Pablo y dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Habla primero acerca de la sinceridad. Esa sinceridad por lo menos tiene dos caras. Ya hablo de ella previamente en el capítulo 1, pero tiene por lo menos dos caras. Número 1, transmitir el mensaje del evangelio sin quitarle, ponerle o adaptarlo. Eso es sinceridad. Estamos hablando de ministros, ¿no? Pablo está hablando de ministros que medran falsificando, pero Pablo lo pone en contraste y dice con sinceridad. Hablar con sinceridad, mis hermanos, es eso, es transmitir el mensaje sin quitarle. O sea, resulta que vas a predicar a algún lado y no sé, Dios te da un mensaje acerca de la idolatría. Vamos a suponer que eres predicador, ministro del evangelio, y el Señor te da un mensaje de la idolatría, y vas y estudias y te preparas y ya tienes todo listo, tu bosquejo, tus notas, todo ya está, y de pronto entra tu tía que es bien idólatra, la que te va a heredar, ¿no? ¿Y qué haces? Ay, el Señor me cambió el mensaje, hermanos, pasa el grupo de alabanza, no vamos a tocar otro. O de plano te vas así como que por la orillita para no ofender. Así es. En esta iglesia, por ejemplo, los de multimedia saben con cuánto tiempo de anticipación les mando yo los mensajes para que lo pongan en el proyector cuando hay, ¿no? Y hasta lo anuncian en redes sociales. No es como que estoy viendo a ver quién entra y le voy a predicar su mensaje ahorita para tirarle de pedradas. No. Y si me pasa de que alguien entre y yo sé que le va a caer la pedrada, pues ¿qué le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues así va. O sea, no vamos a quitarle, no le voy a quitar. Pablo dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es tampoco ponerle de mi cosecha, ponerle de más, ponerle cosas o ponerle demasiada crema a mis tacos, como se dice en México, ¿no? Exagerarlo o adaptarlo. ¿Sabes qué? Lo voy a adaptar aquí para los empresarios y no sé qué, para congraciarme con ellos, y como hacen muchos falsos. Esta sinceridad, otra de las caras que tiene es, primero, transmitir el mensaje como va, y segundo, este es, diría yo, el más complicado, una vida coherente. Una vida coherente con lo que se predica. Y a lo mejor tú ahora te cae el 20 o te cae el entendimiento y dices, por eso muchos no predican acerca de santidad. Por eso muchos no predican acerca de pecado. Porque pues andan en lo mismo. Entonces no tienen una vida que respalde
eso que predican. Entonces no lo predican. Pero hay otros descarados que predican y que dicen: Dios no respalda una vida de pecado, el agua y el aceite no se mezclan. Y están en una vida doble. Sí, porque así como que acento ese como que tiene más unción, ¿no? Pero viven vidas inmorales. O sea, es transmitir el mensaje, pero también una vida coherente con lo que se predica. Eso es sinceridad. Pero dice, como de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como de parte de Dios. Bueno, ya está afirmando que tanto el creyente como el ministro estamos llamados a hablar el mensaje de Dios, no el nuestro. ¿Sí? Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Es como de parte de Dios. O sea, yo hablo aquí como de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar? No puedo decir lo que yo quisiera comunicar, porque a lo mejor yo diré diferente, pero ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios en su mensaje? 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí está el mensaje de Dios, el corazón de Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es hablar como de parte de Dios. Hablar como de parte de Dios es esto, es lo mismo que Dios quiere, que todos se arrepientan, no desear que ninguno se pierda, ni que ninguno perezca. Hay quienes predican como que les da gusto que otros se vayan al infierno, y hasta le echan la culpa a Dios y dicen: Dios los predestinó para el infierno, son réprobos, ¿no? Pero yo leo aquí que Él no quiere que ninguno perezca, y por eso es paciente, y por eso no ha venido todavía, pero puede venir, esta misma noche. No importan las persecuciones, no importan los desprecios, si hay incluso pérdidas materiales, no importa, porque Pablo dijo: yo estoy dispuesto a gastarlo todo por ustedes. Es más, yo mismo me gastaré a mí mismo por amor a ustedes, por predicarles el evangelio. O sea, no importa. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que los pecadores se arrepientan. ¿Y el método? ¿Cuál es el método, si se le puede llamar de alguna forma, para que los pecadores se arrepientan? Pues ha de ser puro, ha de ser recto, ha de ser honesto, sincero. Y dice, delante de Dios, estamos ahí todavía, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Eso es lo que debería de ponernos a temblar a todos los ministros. Cada vez que nos paramos en un púlpito, no solamente estamos frente a un auditorio, a un grupo de personas, frente a unas cámaras que se transmite a otros lados. Ay, me pongo nervioso por eso. No, bro, deberías de ponerte nervioso porque estás delante de Dios. ¿Qué tal? Y dice, delante de Dios, o sea, Dios es testigo de lo que estamos hablando, y la palabra sigue diciendo que daremos cuentas de toda palabra que salió de nuestra boca. ¿Qué tal? O sea, yo creo que eso sí es como a poner a temblar a cualquiera, ¿no? ¿Qué les voy a predicar? No, pues ahí a ver qué sale, ¿no? Ahí cualquier mensajito, a ver, Primera de Hércules, hermano, ahí lo que sea. Eres campeón y me lo pirateé de Freud y de un libro de motivación. Pero estaremos delante de Dios y daremos cuentas. Los ministros, pero también los creyentes, Allá no se yo amén. Primero estaba muy, sí, los falsos. Pues. ¿Y tú por qué no predicaste el evangelio? No, pues es que tuve miedo, Señor, porque pues yo sabía que tú eres bien exigente, ¿verdad? Y luego ahí en la iglesia, no, pues, y empiezan con sus excusas, ¿no? Bueno, el Señor le va a decir siervo, malo y negligente. O sea, todos vamos a dar cuentas. Por eso dice, delante de Dios, no importa quién nos vea, no importa. Debemos de saber que el Señor nos ve, que conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso hemos de ir cada día y decirle, Señor, examíname, porque tú conoces el corazón. Yo no conozco mi propio corazón, porque es engañoso y es perverso. Y yo puedo estar haciendo tu obra y puedo estar en mi corazón con intenciones que nada tienen que ver con tu palabra. Por eso examíname, muéstrame, revélame. Y cada día, tanto el ministro como el Hijo de Dios se pone en manos de Dios para que el Señor le revele eso que no está bien en su corazón y se arrepienta. Por el arrepentimiento llegamos a la vida eterna, pero nos seguimos arrepintiendo cada día. Y el evangelio no es una materia superada. Ya creí en el evangelio, ya no me hablen de esas cosas. No. Cada día hemos de predicarnos el evangelio. Es necesario que cada día y no quiere decir que cada día vamos a nacer de nuevo, sino que cada día vamos arrepintiéndonos de cosas que el Señor nos muestra. Eso se le llama santificación.
Es la vida del creyente. Y como decía al principio, nos va llevando en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor no ha terminado con nosotros. Pero dice Pablo después, delante de Dios hablamos en Cristo. Y con esto concluimos. ¿Qué es hablar en Cristo? Hablar en Cristo indica posición. El que está en Cristo. ¿Te fijas? Estamos en... ¿Dónde estás? En Cristo. Yo en Él y Él en mí, dijo Pablo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros estamos en Él, Él está en nosotros, y esto nos habla de comunión con Él. No, cuando eras joven tenías ese amigo que andabas para todos lados. Para todos lados andabas juntos, ¿no? Iban de vacaciones, iban a la escuela, a todos, ¿no? Ahí te le pegabas. Bueno, es estar en Cristo, en comunión con Él. Cuando estamos en comunión con Él, ¿qué crees? Nos parecemos a Él. Hablamos como Él. Olemos a Él. Pero está aquí hablando acerca de hablar. Hablar en Cristo es saber cuándo hablar, saber cuándo callar, es entender el tiempo, y de esta forma estamos llevando por todos lados el olor de Cristo. Estar en Cristo, sabiendo que estamos delante de Él, sabiendo que Él ve las intenciones de nuestro corazón. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie, vamos a finalizar. Y el llamado es simple, yo creo. El título de la enseñanza nos da una idea hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Si mi vida huele a Cristo, está impregnada del olor de Cristo, y estoy llevando el olor de Cristo por todos lados, siempre puedo impregnarme más. O sea, el Señor nunca nos va a decir, ay, qué exagerado, me buscaste demasiado, leíste demasiado mi palabra, oraste demasiado. No, siervo malo y negligente. No. Siempre podemos impregnarnos más de Cristo. Y aún aquellos quienes estamos impregnados de Cristo, pero pasamos por tribulaciones, el Señor nos habla por medio de Pablo y nos dice, sí se puede dar gracias en todo. Cuando nos enfocamos en las bendiciones espirituales, cuando nos enfocamos en que hemos sido más que vencedores, que estamos en esta entrada triunfal, somos los que estamos del lado del vencedor. Y ese olor que Cristo despide para nosotros es agradable, y nuestro olor es agradable para Dios, desagradable para quienes se pierden, pero aún así sabemos que no nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo. Sabemos que este aroma es de muerte para quienes se pierden, pero Dios no quiere que ninguno perezca. Así que seguimos despidiendo este olor por todo lugar donde vayamos. Y si hay alguien aquí quien dice, mi vida no huele a Cristo, ¿sabes? Es simple. Y también el Señor tiene esperanza para ti y te dice, arrepiéntete de tus pecados. Cree en mí, confía en mí para salvación. Confía en que no hay cosa que tú puedas hacer para obtener la vida eterna. Yo ya lo hice todo. Todo lo hizo Él. Inclina tu rostro y vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por las bendiciones espirituales que podemos disfrutar. Quienes hemos creído en ti. Pero tú sigues, Señor, ofreciendo vida eterna para todo aquel quien se arrepiente, todo aquel quien llega a esta conclusión en su mente y en su corazón. Yo no soy suficiente, yo no puedo. La ley lo único que hizo fue mostrarme mi pecado y que soy incapaz de cumplirla, pero me guía a voltear a Cristo. Y es lo que el Señor te dice hoy, a ti quien no has creído. Mira a Cristo. Él lo hizo todo. Él venció la muerte, venció al pecado, venció al diablo, resucitó al tercer día. Y todo aquel quien cree en Él tendrá vida eterna. Viene a ser impregnado de Cristo. Y ese estar impregnado de Cristo trae la capacidad para amarle, para obedecerle, para vivir en santidad. Gracias, Señor, por la obra que tú haces. Eres tú quien la hace. No es mi elocuencia, no es mi poder de persuasión. Yo no pretendo obligar a nadie, ni manipular, ni persuadir a nadie. Es tu obra, Señor, es tu espíritu en los corazones de cada oyente, de cada terreno. Sabemos, Señor, que estamos aquí plantando la semilla en algunos, pero eres tú quien la hace germinar, quien la hace crecer, y eres tú quien da el fruto. Y
que aquellos quienes han creído en ti, tus hijos, quienes están impregnados de ti, Señor, que se impregnen todavía más. Pues tú vienes por una iglesia pura, sin mancha, y esa pureza y esa limpieza despide un aroma que es agradable a ti, y no un aroma para quedarse encerrado en un cuarto debajo de un almud, sino es un aroma que ha de despedirse por todos lados. Señor, aquí hay familias, hay hermanos de todos lados en la ciudad. Casi cada punto de la ciudad está representado aquí, del norte, del sur, del este, del oeste. Y aunque no somos una mega iglesia, queremos ser una iglesia que hace la gran comisión y que lleva el olor tuyo por todos lados. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la alabanza. Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.